Hoy les voy a presentar a una mujer encantadora, a una mujer que está enseñándole al mundo que se puede entrenar la mente. Además, lo hace desde la neurociencia, para aquellos escépticos que a veces pelean un poquito con estos temas. Además, su nombre es mágico y celestial. Les presento a Nina Bendita. Hoy hace parte de esta familia y nos honra mucho. Nos sentimos felices y agradecidos porque hayas separado este espacio en la agenda para venir a Bogotá a grabar de estos temas que nos sirven a todos y que nos ayudan a mejorar nuestra vida y nuestra existencia. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Estoy feliz por esta invitación. Me siento honrada de estar frente a ti, de estar frente a tu comunidad, a tu audiencia. Y pues bueno, comencemos. Honrados nosotros también, Nina, porque tienes también mucho conocimiento, además es encantadora, sus ojos le brillan, uno siente esa energía bonita y esa vibración mágica. Hablemos de la mente. La mente es nuestra gran aliada o nuestra peor enemiga. Nosotros nos podemos entrenar en pensar, nosotros podemos entrenar nuestros pensamientos, pase lo que pase. Seamos quien seamos o tengamos la historia que hayamos tenido, pero siempre es el momento o una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Porque la mente puede ser nuestra aliada o porque puede ser nuestra enemiga. Claro que sí. La neurociencia hoy nos ha permitido conocer que nuestro cerebro tiene unas condiciones que vienen programadas biológicamente desde la evolución. Y estas condiciones podrían ser nuestros enemigos, si así lo decimos, sobre todo en nuestra época, en el hoy en día. Nuestro cerebro está diseñado para tres cosas, todo enfocado en la supervivencia. Para lograr que sobrevivamos, lo primero que hace el cerebro es cuidar la energía que utiliza para funcionar, ¿sí? Entonces, en ese cuidar la energía, empieza el cerebro a aprenderse comportamientos y a repetir patrones. Repite los patrones, repite lo viejo conocido, aunque no te convenga. Algo más que hace el cerebro es rechazar el cambio, lo nuevo, lo novedoso, porque lo cierto es que el cerebro rechaza la novedad porque aunque la novedad genera libertades, la certidumbre le genera la promesa de supervivencia. En ese rechazar novedades, el cambio, un ser humano puede verse en dificultades para cambiar, por ejemplo, de trabajo. Está aburrido con el jefe, estancado en lo que está haciendo, no encuentra motivación en su día a día, pero prefiere quedarse a vivir algo nuevo, escoge lo viejo. ¿Por qué? Porque ese repetir el patrón le da la tranquilidad de que ya sabe el jefe cómo va a reaccionar cuando esté de mal genio. Entonces, ok, yo ya lo sé manejar. ¿Para qué involucrarme a un espacio o a una persona donde yo no sé cómo va a reaccionar? Y la tercera característica es que el cerebro, como precisamente odia la incertidumbre, odia los finales inconclusos o no saber qué va a pasar, entonces tiene la capacidad de crear escenarios imaginarios, de crear espacios o escenarios o finales ficticios, y por lo general los crea desde el miedo. Porque el miedo es precisamente la herramienta más poderosa que tiene nuestro cerebro y que ha tenido a lo largo de la historia para que hayamos sobrevivido y como especie estemos hoy en día pues ocupando un espacio en el mundo. Entonces, en lugar de utilizar la imaginación para crear escenarios preciosos, cómodos, placenteros, nos estamos creando escenarios terroríficos y pues con unos finales absolutamente miedosos para cualquier ser humano. Entrenar la mente es lo mejor que puede hacer un ser humano. Eso no significa que no lleguen pensamientos negativos o esos pensamientos a los que has estado acostumbrado toda la vida. ¿Qué haces cuando llegan? Cuando estás trabajando en esto, pero siempre, y siempre van a llegar. Hasta la persona más positiva o la que ya se haya entrenado, me imagino que esos pensamientos a veces que te asaltan las dudas, que te llenan de miedo, que te llenan de angustia, llegan.
tocas el punto más importante del entrenamiento cerebral. Y yo podría hablar del ABC del entrenamiento de la mente. Y el A corresponde precisamente a aceptar que no es un proceso lineal, sino que es un proceso que tiene subidas, tiene bajadas, y que esas bajadas en realidad no son fracasos, sino que, como ya lo han descubierto algunos estudios, cada fracaso aporta al aprendizaje, le aporta al ser humano al crecimiento y a la búsqueda del máximo potencial. La A no solamente es de aceptar, sino también de saber y ser consciente que la atención, donde pones la atención, es fundamental para tu cerebro. Para el cerebro, la atención, el foco, el cerebro sigue la atención, ¿sí? Es el foco, es más o menos así como el río sigue su cauce. Para el cerebro, tener un punto hacia donde dirigirse es un factor clave. Es importantísimo. En ese ABC de condiciones importantes, digamos, para el entrenamiento mental, seguiría la B. La B es el balance. Balancear. Todos tenemos dos circuitos cerebrales importantes. Uno es un circuito relacionado con el miedo y el otro es un circuito relacionado con la recompensa. Biológicamente, el circuito del miedo está más desarrollado, es mucho más fuerte en nosotros. Y el entrenamiento cerebral busca fortalecer ese circuito de la recompensa para que nos sintamos movidos a buscar esos logros y esas satisfacciones que nos enciendan las ganas de estar vivos y de salir adelante. Lo cierto es que se requiere que haya un balance, porque el miedo, pensar desde el miedo también protege, hace que no cometas algunos errores, pero pensar exageradamente desde el miedo te paraliza, te limita. Cuando tú te pones límites, te haces pequeño. Y cuando tú piensas solo desde la recompensa, solo desde buscar el beneficio, el logro, la satisfacción, entonces pues también hay una libertad que te pone en riesgo. Más o menos si tú vas caminando y alguien te empuja, pues no empuje que nos caemos, hay que tener un equilibrio en el paso a paso que damos en la vida. La C del ABC de cosas importantes a tener en cuenta para entrenar el cerebro, la C tiene que ver con la conciencia. Hacer conciencia de qué es eso que quieres cambiar en tu vida. No es posible lograr el cambio si tú no reconoces que a ti te afecta y que necesitas trabajar en ello. Yo para eso tengo un cuento que me encanta. Dice así, una piedra pesada descansaba en medio de un río, bloqueaba el paso del río. Un día el río le dijo, piedra, si te movieras, todo sería más fácil para los dos. La piedra firme y orgullosa le dijo, yo no tengo ningún problema, si a ti te molesta, es asunto tuyo. El río intentó convencerla, empujarla y hasta detenerse, pero nada fue posible para que esta piedra cambiara. Al final el río decidió fluir. Después de un tiempo, la piedra se fue desgastando y se fue haciendo tan pequeña y el río tan grande y tan inmenso que solo tuvo que resignarse a vivir en el fondo de ese inmenso río. Porque sin esa conciencia de cuál es tu problema, cómo te afecta y sin ese interés de trabajar por cambiarlo, todo esfuerzo que hagas será siempre en vano. Qué bonito eso, Nina. Quiere decir, cada ser humano tiene un desafío, un problema, una piedra en el zapato, una adicción, algo en lo que no le va bien. Cuando reconocemos que eso nos cuesta, que por ahí de pronto nos ha costado muchísimo trabajo hacer las cosas, es porque debemos examinarnos porque hay algo dentro de nosotros. Ese es el primer paso para un cambio, ese es el primer paso para dar un paso más allá, para convertirnos en ese río que fluye. No es pelear contra el problema, es abrazar el problema preguntándome para qué está ese problema en la vida y ahí empezar a cambiar todo. El curso
y el fluir. Exactamente, exactamente, esa es la idea. Y hay otro hallazgo científico que complementa ese, darnos cuenta del problema, de qué quiero cambiar, pero además si yo reconozco y me doy cuenta que mi cerebro tiene la capacidad de cambiar, ¿sí? Solo con conocer el concepto de neuroplasticidad, eso a mí me aumenta las probabilidades de lograr ese cambio. Esto lo descubrió la doctora Carol Dweck, una psicóloga de la Universidad de Stanford, que estudia la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y pues imagínate qué positivo saber que esta propiedad tan poderosa del cerebro, que es la neuroplasticidad, tú con que tengas la fe, la certeza y sepas que sí, que tu cerebro tiene la capacidad de cambiar esos patrones que te han venido limitando y te pones en el esfuerzo, en el trabajo de hacerlo, lo vas a lograr. Ya eso te hace mucho más propenso a alcanzar esos objetivos que por supuesto te llevarán al éxito y a la felicidad. Porque todo es posible de lograr. Cuando tienes alguna piedrita en el zapato o no te va bien, como decíamos ahorita, en algún área de tu vida, es porque tienes una creencia instalada, una creencia de tus Limitante. papás, una creencia limitante de lo que escuchaste cuando eras pequeñito en el lugar en donde estabas todo el tiempo. ¿Cómo haces para detectar cuál creencia fue? ¿Y cómo haces entonces para no liberarte, sino para cambiar esa creencia y empezar a funcionar de otra manera? Porque si tú crees que esta mesa me está obstaculizando, pues entonces voy a tener todos los días el problema de llegar hasta acá y quedarme pensando que esa mesa no me va a dejar pasar. Pero si empiezo a pensar que hay otros caminos o por otros lados donde yo me pueda ir, pues entonces le estoy dando menos fuerza a la mesa, como la metáfora de la piedra. Entonces, ¿qué hacer con tu mente? ¿Cómo entrenarte realmente en eso para que tengas buenos resultados? Hay un estudio de la Universidad de Harvard que logró demostrar que esos desafíos, esas amenazas que se traducen en estrés, que muchas veces lo que hacen es detenernos en el cauce de nuestra consecución de los objetivos, si tú cambias el significado de esa amenaza, lo reinterpretas y dejas de verlo como algo que te va a dañar y más bien lo ves como algo que te va a ayudar a crecer y a ser mejor persona y a desarrollar nuevas habilidades y competencias, la reacción física de tu cuerpo involucra unas capacidades que no te restringen. Por ejemplo, cuando tú estás estresado empiezas a tener dolor muscular, te empiezas a sentir más cansado, con ganas de acostarte, incluso de no hacer mucho. Cuando tú tienes un estrés o una motivación para salir adelante, tú en cambio te sientes fortalecido, sientes esas capacidades y se te agudizan incluso algunos sentidos para empezar a encontrar oportunidades donde antes no las ves. La reinterpretación es fundamental. Y hay formas y hay técnicas para hacer reinterpretación de los hechos. Hay una muy poderosa que es la escritura en búsqueda de beneficios y es producto de una investigación de la doctora Julienne Bauer y ella lo que propuso en su estudio era que las personas escribieran sobre los hechos de su vida, sean lamentables o no, tal cual como ocurrieron, sin cambiarlos, y al final sacar una lista de beneficios que pudieron ocurrir a partir de ese hecho lamentable. Es decir, no hay que disfrazar la realidad, no hay que disfrazar que pasamos por situaciones difíciles. Si tal vez eres sobreviviente de cáncer, no hay que disfrazar que pasaste por esa etapa y que fue difícil hacerlo, pero sí es posible buscar en tu cerebro esas situaciones positivas que te empezaron a llegar a partir de todo ese proceso doloroso, difícil y de esfuerzo que tuviste que atravesar. Con esa situación, con la misma situación, tú mismo le buscas un final Tú mismo feliz. le buscas. Hayas atravesado el camino que te haya tocado y las lágrimas que hayas derramado y el sufrimiento que hayas tenido, pero te vas a imaginar un final feliz. El ser humano tiene la potestad de cambiar sus pensamientos, de cambiar ese estado emocional, de cambiar, obviamente, cómo está su cuerpo, cómo te sientes en determinado momento del día. O sea que un ejercicio práctico, Nina, para una persona que en este momento le entró un pensamiento a su cabeza y se siente angustiada, tiene miedo, tiene
¿cómo se dice? Angustia existencial. Hay dos ejercicios que me encantan. Voy a proponer uno que es de una neurocientífica, Ana Ibáñez, que específicamente lo que hace es generar estas frecuencias alfa. Sí, esto ya está demostrado por electroencefalografía, que mientras haces este ejercicio consiste en usar la tridimensionalidad. Quiero invitarte a toda la comunidad que nos está viendo, a ti y a toda la comunidad que nos está viendo, a que cierren los ojos por un instante, por favor, y quiero que se imaginen el espacio que existe entre tu oreja derecha y tu oreja izquierda. Ahora, por favor, imagina el espacio que existe entre tu oreja derecha y el mentón. Ahora, imagina o visualiza la columna de aire que está ubicada en tu tabique nasal. Y ahora imagina el espacio que hay entre la punta de tu nariz y tu oreja izquierda. Por electroencefalografía está demostrado que se aumentan las frecuencias alfa de la relajación y la calma. Y quiero proponerte un segundo ejercicio, que es un ejercicio de mi autoría, que utiliza precisamente la tridimensionalidad y utiliza también el tamaño, ¿sí? Y una reflexión muy puntual sobre el poder de los pensamientos. Entonces, para hacer conciencia de cómo pesa eso que yo me digo a mí mismo. Entonces, a todos los invito, por favor, a cerrar los ojos, cierra los ojos, di tu nombre en silencio, solo piénsalo. Ahora quiero que por favor repitas tu nombre con un tono de voz un poco más fuerte Diana Álvarez. y ahora en tu mente repite tu nombre un poco más fuerte. Sigue haciendo el ejercicio en tu mente y ahora quiero que por favor grites tu nombre en silencio. Los pensamientos en realidad no tienen sonido, pero tu cerebro los escucha, los aprende y los repites. Tú les das el insumo y el cerebro crea la realidad. ¿Por qué tus pensamientos influyen en la química de tu cuerpo, en tu fisiología? Porque cuando estás pensando todo el día mal, entre comillas, cuando todo el día tienes escenarios catastróficos, estás deteriorando también tu salud. Porque los pensamientos son estímulos. El cerebro responde a estímulos externos y a estímulos internos. Los estímulos externos es que escuches el ruido de un avión pasando por el cielo. Y ocurre una serie de, digamos, activaciones en tu cerebro que te hacen identificar, es un avión, este es el ruido, está lejos, no me va a pasar nada, ok. Los pensamientos también son estímulos, pero son estímulos que están adentro. Y cada pensamiento lo que hace es generar una orden, una activación, una función, digamos, que activa neuronas y que desencadenan una reacción. Es una orden literal. Es una orden literal. Porque todo es posible de lograr. Por eso la manifestación también tiene tanta fuerza con el acompañamiento de la visualización, con el acompañamiento del pensamiento anticipado, de imaginarte. Tú me contabas una historia antes de prender las cámaras que es darte cuenta de que quieres ser algo y te vas a sentir como eso que quieres ser. Entonces ahí empiezas a cambiar la química también y por eso es que los deseos se hacen realidad. Esto tiene fundamentos neurocientíficos fuertes y reales. El entrenamiento cerebral es alinear lo que piensas con lo que sientes, con lo que haces. En ese sentido, estas tres cosas que son tú, eres tú mismo,
apuntándole a una misma dirección, a un mismo propósito. No hay forma alguna de que estés pensando quiero ser exitoso y que estés sintiendo pero no tengo la capacidad y que te estés quedando sentado en la silla porque no encuentras la manera de lograrlo. Cuando tú alineas estas tres cosas que viene desde la ciencia, tú te mueves y si además lo haces en armonía con lo que está en el universo, que es respetar al otro, hacer actos de bondad, hacer que todo tú funcione para que en el universo quienes te rodean también estén bien. Es un crecer y es una espiral ascendente que te lleva a manifestar todo lo que tú quieras. Nina, y no solamente una vez, espero que muchas veces estemos sentadas en esta sala, en este espacio tan bonito para conversar de todos esos conocimientos que tienes, que aportan muchísimo a la humanidad, porque realmente has visualizado, has cumplido no solamente esto, sino muchas cosas en tu vida y por eso ahora te encargas de guiar a otros seres humanos y de enseñarles que siempre es posible, que siempre se puede y que pese a las condiciones que estés viviendo en este momento, puedes dar un paso adelante y puedes cambiar esa situación. Te espero aquí 1000 veces con los brazos abiertos. Muchas gracias, Diana, de verdad agradecidísima. Muchas gracias por todo y a todo tu equipo, gracias Tan también. bella tú, gracias siempre por estar y por enseñarnos tanto. Besitos a ustedes y recuerden que ser feliz es una decisión. Nina lo demuestra. Nina fue una mujer que sufrió depresión, otras condiciones, y ella misma empezó a trabajar en su mente, a entrenarse mentalmente, y por eso hoy le enseña esto a muchos seres humanos. Gracias, besitos a todos y nos vemos otro día. Siente el fuego de tu alma que da vida a tus sueños.